Los ayunos siempre son fuertes. Los 20 días en adelante ya empezó el cuerpo a hacerme la guerra. Ya después que yo entré en los 30, en los 35, en los 30, 31, 32, 35 días. ¿Tú tuviste algunas experiencias que me puedas contar que tú tuviste en este tiempo de ayuno? Llega un nivel del ayuno que ya tu cuerpo es como si fuera que estuviera muerto literalmente. De repente como que se paralizó todo en el lugar. Cuando descendió ese espíritu y cuando él descendió y me miró de abajo para arriba y me preguntó, ¿tú sabes quién soy yo? Dios le bendiga, mi gente, Dios le bendiga nuevamente. Estamos aquí en este segmento. Yo sé que va a ser de gran bendición porque esto es algo como de una pequeña historia o lo que es algo vivido de nuestro hermano evangelista Ángel Emilio Rincón, que nos va a contar un proceso que le estuvo de 40 días de ayuno, hermano. Sí, cuando usted pensó que no podía, que nada más Moisés y Jesús lo podían hacer, bueno, dése cuenta que hay otro hombre de Dios aquí que también lo hizo. Y varias personas me han preguntado, me han dicho, mira, ¿tú conoces a alguien que haya hecho esto? Y yo, bueno, sí, yo lo conozco. Y precisamente dije, yo voy a hacer una entrevista a él a ver cuál fue su experiencia en este transcurso de estos 40 días. Así que yo sé que va a ser de gran bendición, así que suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita, comenta este video. Yo sé que va a ser de gran bendición. Dios te bendiga, Ángel, ¿cómo te encuentras? Amén, todo bien, estamos bien, gracias a Dios. Amén, qué bueno. Ángel, para iniciar me gustaría que tú nos contaras cómo tú tomaste la decisión, o por qué tomaste la decisión de hacer esos 40 días de ayuno. Porque sabes que 40 días son 40 días. ¿Cómo tú tomaste esa decisión? O sea, ¿por qué la tomaste? O sea, que nos explique la iniciativa que tomaste antes de tener esos 40 días. Bueno, yo en realidad desde que yo acepté al Señor, yo siempre he tenido esa pasión. Bueno, le doy gracias al Señor que el Señor siempre ha puesto esa pasión de buscar su presencia. Y lo que es el ayuno, yo siempre, desde el inicio, siempre me gustaba ayunar. A veces aún yo trabajando en mi empleo, trabajando, yo tomaba días de ayuno corrido. Y cuando yo ayuné por primera vez, ayuné 3 días corridos, trabajando. Y luego fui aumentando una semana de ayuno, 7 días, hasta que el Señor iba preparando mi estómago, porque el Señor prepara nuestro estómago para poder entrar en esos procesos de ayuno. Porque a veces hay personas que dicen, no, porque yo no puedo ayunar un día corrido. Nadie ayuna con su propia fuerza. Amén. Es el Señor que nos da la fuerza para poder ayunar. Y luego entonces yo empecé a ayunar 15 días corridos, me acuerdo, y después de esos 15 días entré en un tiempo de oración, porque yo tenía alrededor de 1 año y medio orando para hacer esos 40 días. O sea, tú no te intentas dedicar así a la ligera, y que no, yo me metí 40 días de ayuno y ya. No, eso fue una decisión que yo duré un lapso de tiempo, como ya te dije, aproximadamente de 1 año y medio. Orando, yo oraba siempre, cada vez que iba a orar, yo ponía esa petición delante de Dios para que el Señor me hiciera, porque Dios habla. Amén. La gente piensa que ya Dios dejó de hablar, que Dios nada más hablaba con Moisés, con Elías. No, el Señor habla todavía. Y yo le pedí al Señor una confirmación para entrar en ese proceso de ayuno. Porque tú sabes que la Biblia nos manda que tenemos que cuidar el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Y no es que el Señor, no es que tú tienes que esperar que Dios te hable para tú entrar en un ayuno. No, porque el ayuno tú tomas el ayuno por una decisión que tú tomas, pero cuando tú pones a Dios en todo lo que tú haces, el Señor te direcciona para hacer las cosas. Amén, así es. Y ya después que más o menos, ¿hace cuánto tiempo tú tomaste ese ayuno? Eso hace alrededor como de 6 o 7 meses. Okay. 6 o 7 meses. Sí, yo recuerdo que fue en noviembre del año antipasado, ¿no fue? Sí, algo. Sí, creo que fue que tú lo tomaste. Y de verdad que eso fue algo muy de bendición para todos aquellos que estuvimos ahí. Amén. Y más o menos como
¿cómo te digo? Ya que tú entraste en el ayuno, ¿cuáles fueron o sea, cómo tú te sentiste en los primeros días en que tú estabas en el ayuno? En realidad, los primeros 15 días no fueron tan forzosos para mí, porque ya, como ya te dije, ya yo estaba acostumbrado a hacer. Los ayunos siempre son fuertes, porque el cuerpo, hay gente que dice que el cuerpo se adapta a ayunar. Sí, claro, tú llegas a un proceso que ya tu mente, tú programas tu mente para ayunar, porque ya ya tú tienes una experiencia con lo que es el ayuno, pero en realidad el cuerpo nunca se adapta a ayunar, ¿entiendes? Pero como ya yo tenía experiencia de 15 días de ayuno, los primeros 15 días no fueron tan difíciles para mí, pero ya después de los 15 días, de los 20 días en adelante, ya empezó el cuerpo a hacerme la guerra. Y en esos días, cuando tú empiezas a sentir hambre o que tu cuerpo te estaba pidiendo alimento o algo así, o sea, tú tenías, o sea, en el lugar donde tú estabas, ¿tenías tu facilidad de conseguir alimento? Sí, porque tú sabes que la tecnología ha avanzado bastante. En realidad yo tenía el deseo de, cuando hay momentos que me llegaba el deseo de yo llamar, porque tú sabes que fue en la Romana que yo hice el ayuno, y en un aposento alto en la Romana, y yo tengo muchísimos amigos en la Romana, porque tú sabes que yo soy de allá, y yo tenía la facilidad de llamar a un amigo que me trajera de comer. Y aparte de eso, el muchacho que atiende el aposento alto, él vivía en el tercer piso, en el segundo piso, y él vivía con su esposa ahí, incluso varón. Fue una batalla fuerte, porque yo, ya después que yo entré en los 30, en los 35, los 30, 31, 32, 35 días, yo escuchaba friendo el caldero abajo. Y a veces yo me preguntaba en mi mente, ¿qué será que están friendo? Ay, ¿Será salami? ¿Será huevo? ¡Ay, Dios! Y el cuerpo totalmente me pedía que llamara al tipo y le dijera que me trajera algo de comer. ¿Entiendes? Porque cuando ya yo entré en ese tiempo, el ayuno fue muy fuerte. ¡Wow! Y o sea, tú, gracias a lo que tú simplemente lo escuchabas, pues, cuando tú lo hueles, es más difícil, porque tu estómago se pone así, se enguruña y de todo, y se vuelve un 8 cuando tú hueles la comida y tú teniendo hambre también. Sí, fue muy fuerte. Y ya que hablamos en todo el sentido de lo que es, o sea, con el cuerpo, esas cosas, ¿tú tuviste algunas experiencias que tú me puedas contar que tú tuviste en este tiempo de ayuno? Wow, fueron tantas experiencias que no, el video, tendríamos que hacer una segunda parte, porque en ese lapso de tiempo que yo tuve, al llegar a los 40 días, yo tuve muchísima experiencia con el Señor. Y me acuerdo que una de las experiencias que yo tuve, que yo creo que fueron dos experiencias en realidad que más me marcaron, que es donde literalmente yo escuchaba la voz de los ángeles en la habitación donde yo estaba, que hablaban conmigo. Y yo, porque llega un nivel del ayuno que ya tu cuerpo es como si fuera que estuviera muerto literalmente. Ya el ayuno llega en un nivel que tu cuerpo, tú no sientes que tú estás en el cuerpo. Y cuando ya tú entras en ese nivel del ayuno, ya tú empiezas a ver cosas sobrenaturales. Y yo me acuerdo que yo no podía moverme. Yo me quedaba totalmente estático, porque ya yo totalmente perdí toda la fuerza. Yo simplemente, yo no podía arrodillarme a orar ya, sino que me tiraba en la colcha que yo tenía, que yo llevé, me tiraba en la colcha, y ahí yo cerraba los ojos y escuchaba literalmente la voz de los ángeles en la habitación. Yo no lo veía físicamente, pero yo podía escuchar cuando ellos conversaban conmigo y yo conversaba con ellos. Porque ya cuando yo entré en ese nivel, mi espíritu y el espíritu, porque dice que cuando nos unimos a Dios somos un espíritu con Dios. Y yo sentía literalmente que yo estaba conectado con lo sobrenatural.
Eso fue una experiencia, mi hermano, que a mí nunca se me va a olvidar. ¿Y la otra que tuviste? La otra experiencia es, y me gozo mucho por esta experiencia que te voy a contar ahora. Yo tuve no un sueño, porque no era durmiendo. Fue como más o menos una visión que yo tuve. Y fue que yo me vi en un lugar ministrando, predicando. Y vi que mientras yo estaba en la tarima predicando, había una multitud de gente, muchos jóvenes, miles y miles de gente había en esa actividad. Y yo estaba encima de la tarima predicando. Y mientras yo predicaba, de repente como que se paralizó todo en el lugar. Se paralizaron los músicos que estaban tocando. Es como cuando tú estás viendo un video que tú lo pones en pausa, literalmente así. ¡Pah! Todo se pausó. Y hasta los carros que iban corriendo en las calles, porque la actividad era una calle grande, hasta los vehículos que iban corriendo, los motores, se paralizó todo. Y vi que del cielo descendió un espíritu. Supe que era un espíritu luego que me habló. Y la forma que lo vi, yo me di cuenta que era un espíritu de la tiniebla. Cuando descendió ese espíritu, era totalmente negro. Y las alas, tú has visto las alas de los murciélagos, sí, que tienen como una punta aquí. Ajá. Sus dos alas tenían punta aquí. Y cuando él descendió, encima de la tarima se paró y me miró de abajo para arriba. Y me preguntó, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, no, yo no sé quién eres tú. Y él volvió y me preguntó, ¿tú no sabes quién soy yo? Yo le dije, no, yo no sé quién eres tú. Dime tú quién eres tú para yo saber. Y cuando él sonríe, una risa malévola, y me dice, yo soy el principado que gobierna desde San Pedro de Macorís hasta Punta Cana. Yo soy el dueño de todo ese territorio que gobierna, todo ese territorio. Y cuando él me dijo eso, yo sentí una autoridad sobre mí. Y yo lo topé así mismo en el pecho y le dije, ¿y tú sabes quién soy yo? No, primero él me preguntó, con que tú eres Ángel Emilio Rincón. Y yo le dije, sí, ese soy yo, Ángel Emilio Rincón. Y él me dijo, con que tú eres el predicador. Y yo le dije, sí, yo soy el predicador. Y ahí fue entonces que él me reveló quién él era. Y luego yo le dije, tú sabes que yo soy Ángel Emilio Rincón, pero ahora yo te voy a hacer la misma pregunta que tú me hiciste. ¿Tú sabes quién soy yo en realidad? Y él me dijo, no, yo no sé quién eres tú. Y yo le dije, yo soy el profeta que Dios ha levantado. Y todos esos jóvenes que tú tienes cautivos, a mí tú me lo vas a entregar. Y literalmente cuando yo le dije esa palabra, salió volando y todo volvió a su normalidad. Es una experiencia tan fuerte que yo tenía los ojos cerrados, vuelvo y te repito, no era un sueño, porque yo no estaba durmiendo. Y yo sentí la presencia de Dios de una manera tan sobrenatural, que parecía que era algo literalmente que estaba pasando. Wow, eso fue terrible. Hay una experiencia que tú me estabas contando en una ocasión que estábamos hablando, como que tú sentiste que en una ocasión como tú acabas de decir, que llega una etapa del ayuno que tú como que sientes que tú estás literalmente muerto, como quien dice. Y tú me contaste, recuerdo yo, que tú me decías que tú sentías como que tu alma salía de tu cuerpo, algo así. Sí, yo sentía que yo salía de mi cuerpo. Hubo un momento que yo podía ver mi cuerpo sobre la colcha y yo me veía en un lugar alto y podía visualizar mi cuerpo. Te digo que hay momentos, ya yo no tenía temor,
Porque tú sabes que cuando tú entras en ciertos niveles espirituales, el mismo Dios hace que tú pierdas el temor. Ya yo no tenía temor. Porque normalmente cuando uno tiene una experiencia como esa, que uno sale de su cuerpo, porque hay mucha gente que han tenido experiencias como esa sin estar ayunando. Y han gritado y han hecho de todo porque es algo muy fuerte. Incluso hay gente que dice que duele cuando el alma está saliendo del cuerpo, duele, pero a mí ya no me dolía porque ya yo estaba en un nivel espiritual que ya yo no sentía dolor. Yo no sentía dolor ni tenía temor. Wow. Y en esa ocasión que tú estabas ahí, o sea, eso me no llega un momento donde espíritu de las tinieblas fueron como atormentante o a querer como intimidante, como tú estabas solo, obvio estabas solo. O sea, que llegaron como a tratar de intimidar este tiempo que tú estabas de consagración con Dios. No llegaron espíritus, o sea, demonios, o sea, para querer como atormentarte, como quien dice. Claro, vuelvo y te repito, como esta experiencia que te acabo de contar con ese espíritu que yo tuve, yo creo que este principado que fue, que yo vi en esa visión, yo creo que fueron uno de los espíritus que estaban, que quisieron intimidarme por lo que yo estaba haciendo, aparte de muchos pensamientos, porque a veces el diablo no envía a sus emisarios a atacarte literalmente, físicamente, pero en tu mente, porque tú sabes que el mayor campo de batalla que tenemos es en nuestra mente. Y cada vez que uno siente soltar un ayuno, y esto es para la gente que van a ver, porque sé que hay muchos jóvenes que van a ver este video y que tienen el anhelo de ayunar y meterse con Dios, tienen el anhelo de su corazón de meterse con Dios, para que ellos sepan que hay momentos que tú vas a entrar en un proceso de ayuno y tú vas a sentir soltar el ayuno, porque tú sabes que el enemigo no quiere que nosotros busquemos a Dios, porque él sabe que cuando nosotros entramos en ese tiempo de buscar a Dios, hay cosas que el Señor va a empezar a revelarnos y es una amenaza para el enemigo cuando el Señor te revela cosas ocultas. Entonces el enemigo no quiere que el Señor nos revele cosas. Y una de las maneras de que el Señor nos va a revelar cosas es cuando nosotros entremos en ese proceso de intimidad con Él. Amén. Y después, o sea, ya después que tú saliste, que tú terminaste el ayuno, o sea, ¿cómo tú estabas físicamente? Bueno, tú pudiste ver, pero no sentir lo que yo sentía. Me acuerdo que ya el último día, que es donde arrecia el ayuno, señores, ustedes que me están viendo, quizás los primeros días van a ser un poco difícil si tú no estás acostumbrado a hacer ayunos largos, pero yo creo que lo más fuerte es en el último día, cuando ya tú tienes casi la victoria en tu mano, porque ustedes saben que hemos venido predicando, nosotros los predicadores, que cuando está a punto de amanecer siempre se pone más oscura la noche. ¿Entiendes? Es una frase que todos los predicadores decimos. Es decir, que cuando tu bendición está a punto de llegar, cuando el tiempo de Dios ya está a punto de entregarte lo que Dios te va a entregar, entonces el enemigo va a buscar la manera de estorbar o hacerte entender que está lejos, que tú no lo vas a poder lograr, pero ya tú tienes un lapso de tiempo en un proceso y el Señor te ha dado, en el caso mío, el Señor ya me dio la 9 días de ayuno y tú crees que el Señor no me va a fortalecer ya el último día. Exacto. Pero es el día más fuerte, que me acuerdo que ya yo días antes del último día yo empecé a vomitar. Ya yo vomité tanto que ya no me quedaba nada en el estómago. El último día me acuerdo que el amigo mío Randy me llevó un Gatorade y yo bebí un poquito del Gatorade, varón, y fue como que yo había tirado un veneno en mi estómago y empecé a vomitar y vomité lo último que me quedaba en el estómago, que ya yo hacía, tú sabes, el gesto como que voy a vomitar
y ya era como que iba a vomitar todo lo que tenía, todos mis órganos dentro de mi barriga, porque ya yo no tenía nada en el estómago. Mi estómago estaba como el estómago de un bebé. Fue tan fuerte que yo pensé literalmente que yo me iba a morir en el momento que yo estaba vomitando. Me sentía que ya me iba a morir. Wow. Sí, porque yo recuerdo que cuando tú llegaste, que te fueron a buscar en el carro, había gente llorando. Creo que hasta tus hijas también estaban llorando. Algunas personas de la iglesia también se salieron las lágrimas. Cuando fuimos a tu casa también a llevarte, que te recortaron, que te dieron en la cabeza. Oye, eso fue algo muy tremendo, o sea, y ya en el sentido que tú llegaste, tú sabes que a veces las personas, cuando tú sales de ese nivel de ayuno, o sea, ya para ellos piensan que tú llegaste aquí y si había un endemoniado ahí, desde que tú llegaste ahí iba a ser libre. ¿Cómo tú, o sea, viviste esas cosas donde la gente, qué es lo que la gente esperaba de ti y qué fue lo que ellos recibieron de ti? Bueno, en realidad, tú sabes que se nos ha enseñado por mucho tiempo que el Señor te va a usar por un ayuno que tú hagas o por el nivel de oración que tú tengas. Sí, es bueno ayunar porque el ayuno te fortalece. Esto es algo que la gente debe saber, porque la gente por mucho tiempo ha tomado el ayuno para pedir cosas materiales para sus propios deleites. Incluso la misma Biblia dice en Santiago que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Exacto. Y yo creo que el propósito del ayuno no es pedir cosas materiales, sino el propósito del ayuno es fortalecer nuestro espíritu. Bien lo dijo el Señor en el libro de Mateo 17, cuando los discípulos le llevaron a aquel joven que estaba endemoniado, que no pudieron echar fuera el demonio. Jesús le dijo: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y luego el Señor le enseñaba, cuando ellos le preguntaron, que estos géneros no salen sino con ayuno y oración. ¿Qué te digo con esto? Es que nos enseñaron mal en realidad. Exacto. Porque el Señor no te va a usar por un ayuno que tú hagas. Porque si tú todavía no has sido procesado para entrar en el nivel espiritual que Dios quiere, el Señor no te va a entregar cosas que tú todavía eres inmaduro para manejar. Incluso en estos días, creo que lo compartí con ustedes, el Señor me ministraba y me decía: hay niveles de gloria, hay niveles espirituales que para nosotros entrar en ellos tenemos que tener un grado de madurez muy elevado. Entonces el Señor primero te va a procesar para entrarte en ese grado de madurez que Él quiere, para luego entonces entregarte y empezar a manifestar su gloria a través de ti. Entonces la gente, al uno salir de un ayuno de tantos días, están esperando milagros que desde que tú pases, y el Señor lo puede hacer. Claro. El Señor lo puede hacer, pero yo creo que más que esperar que donde pasa un hombre que acaba de salir de un ayuno, se levanten los muertos, los paralíticos, nosotros debemos tener una mentalidad diferente, porque el Señor lo hace cuando Él quiere, ¿entiendes? Hasta yo esperaba que donde quiera que yo pasara la gente iba a caer endemoniado, porque eso fue lo que se me enseñó. Pero luego el Señor me hizo entender que todo lo que Él hace o todo lo que Él va a hacer, lo hace a su tiempo. Amén, sí. Él lo hace a su tiempo. Aunque hay momentos, tú sabes que, bueno, tú has sido testigo de nuestro ministerio, que el Señor, en los lugares que llegamos, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando llegamos a un lugar y predicamos, gloria sea a Dios, el Señor siempre se manifiesta, las almas se salvan, gente que está endemoniada a veces son libres, gente que está enferma a veces el Señor los sana, pero todo va a ser en el tiempo de Dios, no porque nosotros hemos hecho un ayuno o tengamos un nivel de oración muy elevado. El Señor lo hace con el quien quiere, con el quien Él quiere y cuando Él quiere, ¿me entiendes? ¿Y tú volverías a hacer esos 40 días de ayuno en un tiempo? Bueno, mi hermano, te voy a ser sincero. Yo en realidad
estoy orando porque quiero entrar en un proceso de ayuno, quiero volver a hacerlo 40 días. Incluso yo creo que esta pregunta que tú me acabas de hacer es directamente de parte de Dios, porque yo ahorita cuando venía del trabajo, yo estaba pensando en eso, y yo me siento un poco incómodo por el empleo. Y no es que el empleo en sí me quite el tiempo de Dios, porque yo voy a la iglesia cuando yo quiero salir a predicar, cuando me invitan yo voy, pero ya yo estoy acostumbrado a estar ¿verdad?, en ese nivel de búsqueda. Y cuando yo tengo tiempo que yo no entro en un proceso de ayuno de 15, 20 días, 25 días, yo no me siento bien, me siento incómodo. Y estoy orando al Señor que sea el tiempo de Dios, que el Señor ponga el tiempo, el momento, para yo volver a hacerlo 40 días después. Antes de terminar el video, no podemos pasar por alto este pasaje bíblico, que es donde el Señor nos habla del propósito original de lo que es el ayuno. Porque vuelvo y te repito que hay gente que ayuna por muchas cosas, y yo diría que en sí no es malo que tú ayunes en un momento que tú quieres pedirle algo a Dios, pero el ayuno tiene un propósito original. Cuando vamos al libro de Isaías 58, 1 en adelante, vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos, unas cuantas citas, para nosotros entender realmente lo que es el propósito original del ayuno. Dice: clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dice: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Te das cuenta? Y ahí es que está el problema de muchos, que a veces no ven la manifestación de Dios porque están ayunando para sus propios gustos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención del corazón del hombre. Y sigue diciendo: y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día afliga el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow. Entonces, yo creo que ese es el propósito original del ayuno. Por mucho tiempo hemos ayunado mal, porque según nos han enseñado, hemos venido ayunando. Pero el Señor nos habla claramente cuál es el propósito original o cuál es el verdadero ayuno. Porque el ayuno es abstenerse de alimento, pero más que tú hacer un sacrificio, vale más la obediencia. Amén. Porque claro, la obediencia hacia Dios te va a llevar a un sacrificio, pero esa obediencia o ese sacrificio tiene que estar alineado al propósito de Dios. No ayunemos por contienda, o para hacer ver al otro que Dios me usa, o para que Dios me use para yo poder buscar mis propios beneficios. ¿Cuánta gente están buscando
están metiéndose día de ayuno para que Dios lo use, para ellos poder conseguir sus propios bienes, pero no al favor de la gente en realidad. Y el Señor conoce nuestro corazón. Amén, así es, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición este tiempo que tuvimos aquí hablando de la experiencia de nuestro hermano Ángel sobre lo que es el ayuno. Mi gente, ya ustedes saben, le vamos a dejar el link del canal de Ángel, tiene un canal de YouTube que está subiendo mucho contenido de verdad de gran edificación, lo vamos a dejar ahí abajo. Suscríbase a nuestro canal, denle like a este video si les gustó y síganos en todas las redes sociales. Ustedes saben, que lo bendiga y Dios les guarde.